¿cuáles son para nosotros? ¿Cuáles son las bendiciones más importantes de Dios para nosotros? Vamos a hablar de eso precisamente, hermanos. Porque estamos entrando a la época de los regalos, a la época de satisfacer nuestros deseos. Pero también debemos de mantenernos en una época de reflexión. Es bien interesante preguntarle a los adolescentes y a los niños cuál es su deseo, qué desean recibir en esta etapa del año, de fin de año, Navidad y todas esas cosas. Y pues los niños viven en ¿cómo decirlo? En la nube. Como ya ven que ahorita todo está en la nube. Los niños también viven en la nube. Dice uno de mis nietos, pues yo tenía 25 cosas, pero ahí me detuve. 25 cosas para pedir, pero se detuvo como en 15. Ahí me detuve. Pero haciendo suma de esas 15, pues eran como 100,000 pesos más o menos. Dice, ahí me detuve nomás para no ser carga. Estamos en tiempo, entrando en a esa época de deseos, hermanos. Pero el punto aquí es no debemos de reflexionar en lo importante de la vida, de las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? ¿Qué es lo que sigue siendo importante para nosotros aún en esta época del año? Entonces, hermanos, la invitación en este domingo es para no perdernos en esta temporada de fiestas, de regalos, de comidas, de afanes. No perdernos solamente en eso. Creo que somos gente muy inteligente para no caer en ese espíritu que se mueve, hermanos. Es un espíritu de consumismo increíble. Todas las tiendas, todos los negocios, por pequeños que sean, parece que tienen un autoparlante todas diciendo, compra, compra, compra. Y de alguna manera nos envolvemos en eso, debemos tener mucho cuidado. Les voy a confesar algo muy personal, es muy de nuestra familia, se los voy a confesar a ustedes. Tenemos un pleito familiar, a veces es matrimonial, a veces es familiar, con la envoltura de los regalos. ¿Vamos a dar regalos? Sí. ¿Los vamos a envolver? Pues sí. Y empiezan, tráeme un rollo de papel para envolver. Y yo les digo, pues vale 100 pesos, no inventes. Entonces yo llego al Florido, a la otra tienda, y agarro un montón de periódicos de publicidad. Y le digo, envuelve, dice, con esto. Le digo, pues lo vamos a tirar. ¿Verdad? Pero ¿saben qué me dicen las papelerías y las tiendas? Compra, compra, compra. Y a veces, hermanos, nos olvidamos. ¿Qué es lo que Dios más quiere para nosotros? Entonces, yo quiero traer un consejo para no perdernos en la temporada, seguir teniendo una actitud, un comportamiento, una reacción cristiana, normal, como decíamos al principio de la escuela dominical, que todo el día sea nuestra meditación la palabra del Señor, nuestra comunión con Dios, nuestra constante dependencia de Dios. Porque miren, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos estar seguros de que Él, definitivamente, Dios provee y va a proveer para todas nuestras necesidades. De eso no hay duda. Independientemente de que si
Si nosotros acostumbramos la celebración de una cena especial en la época navideña, como familia, independientemente si es como ya nuestros hermanos chilanguitos, una cenita de romeritos, ¿verdad, hermano José Luis? Romeritos o bacalao. Yo sé que ustedes no saben qué son romeritos, pero no se preocupen. Pero unos romeritos en mole, unas tortitas de camarón. Shh. Estoy hablándoles de chef de altura. Ustedes, yo sé que acá en la frontera están acostumbrados más a guajolote. Perdón, pavo. Bueno, déjenme ir más allá. Turkey. Independientemente, hermano, si es eso, o si es un huevito con chile, o si es cualquier cosa, Dios va a proveer todas nuestras necesidades, lo que es lo que necesitamos. Pero eso es lo más importante. No, todavía no. No hay cosas. El punto es este, hermano. ¿Qué es lo que a Dios más le importa? ¿Romeritos? ¿Pavo? ¿Pierna? ¿O qué cosa? Ninguna de esas cosas, hermanos. Lo que sí estamos seguros es que Dios provee. De eso no hay ninguna duda. Pero, hermanos, yo les voy a ser honesto. A mí no me gusta la época decembrina. A mí personalmente. No me gusta. El espíritu es tan diferente en ese tiempo, hermanos, que a muchos les abraza con nostalgia, con impotencia, porque es el espíritu que se mueve alrededor de nosotros. Pasa esta temporada y volvemos a una vida normal. Yo soy más feliz en una vida normal, sin zozobras, sin inquietudes. Y he aprendido, hermanos, a que todo eso se puede superar confiando en el Señor. Definitivamente confiando en Dios. Vamos a ver un consejo en la palabra de Dios, hermanos, y vamos a meternos a un asunto bien espiritual en esto para esta temporada. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a tomar unos versículos de aquí del capítulo 5 de Primera de Juan. Del 10 al 15. Primera de Juan capítulo 5. ¿Qué es lo más importante para nosotros de parte de Dios? Bueno, Primera de Juan capítulo 5 dice, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Verso 13, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay mucho contenido en este párrafo de las Escrituras, hermanos. Comienzo mencionando de todo este párrafo. Qué importante, hermanos. Abran su corazón, hermanos, su entendimiento. Qué importante es estar seguros, convencidos de que creemos en Cristo.
Qué importante. De que creemos en Cristo como el Salvador del mundo. De que creemos en Cristo como mi Salvador personal. Eso es bien importante, hermanos. No es la iglesia, no es la religión, no es el tiempo que pasamos aquí en este santuario. No. Es muy importante estar convencidos que creemos en Jesucristo. Y entonces, el estilo de vida nuestro tiene que ser acorde a lo que creemos. Porque de eso depende la vida eterna, hermanos. Qué importante, hermanos, es entender que las sagradas escrituras, la palabra de Dios, se nos dieron. Fíjense bien, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, se nos dio para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. No se nos dio la escritura. A veces nos hemos confundido tanto, hermanos, especialmente cuando tenemos pláticas con otras personas. Yo muchas veces tuve que corregir algunas intenciones, porque sí, en el transcurso de la vida me han venido con preguntas y me dicen: pastor, deme unos versículos para ganarle a los testigos de Jehová. Deme unos versículos para ganarle a los mormones, para decirles que están equivocados. Y cuando veo esa intención, yo les dije: no hay para eso. La Biblia, la palabra de Dios, no se nos dio para ganar la razón. La Biblia no se nos dio para ganar una discusión con X persona, X religión, X grupo. No se nos dio para eso. La Biblia se nos dio para que nosotros supiéramos y estemos seguros que si nosotros queremos, Dios ya quiso, que si nosotros queremos, podemos tener vida eterna. Para eso se nos dio. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para eso se nos dieron las escrituras. No para discutir, no para pelear. Esta semana me llegó a visitar un testigo de Jehová, como que era de los líderes fuertes de Mexicali, y me evangelizó. Lo recibí en la puerta y habló. Y como yo me quedaba callado, me dice el hombre: ¿usted estudia la Biblia, verdad? Le digo: gracias a Dios, sí. Le digo: y todo lo que usted ha dicho es verdad. Nada más le hace falta incluir que todo eso que usted me dice es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos, y para tener todo eso que usted me dice. Y me dice: bueno, me gustaría venir después y platicar otra vez. Pues usted platique, yo lo escucho. Y ya cuando entré a la casa me dice mi esposa: ¿te convenció? Le digo: pues sí. O sea, yo no discutí. No tengo por qué discutir. Esas personas están entrenadas para usar ciertas partes de la Biblia para decir una verdad. Pero esas personas, cuando ya nos atraparon, ya nos cambian de posición. Mientras tanto van a usar lo que nosotros usamos. Entonces estaba diciendo la verdad con relación a su mensaje. Le digo: yo creo eso, le digo, pero les falta incluir a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Les falta incluirlo. Y ya me dice: bueno, luego platicamos otra vez. Ándele pues, Dios le bendiga. No tenemos la escritura, hermanos, para debatir y decir: no, ustedes están equivocados. No, tenemos las escrituras, hermanos, para que sepamos que tenemos vida eterna. Hay un versículo en el Génesis, hermanos, les voy a dar la clave, que se conoce como el protoevangelio. En Génesis, ¿saben cuál es el versículo de Génesis que se conoce como el protoevangelio, un prototipo del evangelio? Yo sé que usted sí sabe, no les diga todavía, porque estoy hablándoles de la vida eterna desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
¿Saben cuál es el protoevangelio en Génesis? Sí lo saben porque lo hemos dicho aquí. Pero si no lo recuerdan, estudienlo. ¿Ok? Y luego, hermanos, debemos estar seguros de la vida eterna. Para eso se nos dieron las escrituras, para estar seguros. Y luego dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, hermanos, conforme a su voluntad. ¿Qué es lo primero que pasa? Él nos oye. Y luego, si Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a mencionar algunas bendiciones, hermanos, de las cuales no debemos perdernos en esta temporada. ¿Ok? Es bien fácil, hermanos, perdernos. Es bien fácil desviarnos en esta temporada. Es bien fácil distraernos en esta temporada, hermanos. Entonces, cuidado. Esa es mi voz de alerta en esta mañana. Tengamos cuidado. Hermanos, la bendición más grande, que se considera uno de los milagros más grandes en las Escrituras para la humanidad, es el perdón de nuestros pecados. Es el milagro más grande de las Escrituras. Si usted quiere ver un milagro grande en su vida, compártele el evangelio a alguien y que esa vida cambie por el poder del evangelio. Hermanos, no hay nada comparado con ese milagro. Es el milagro más grande que podamos ver. Podemos ver curaciones, sanidades, resurrecciones. Podemos ver una infinidad de cosas que nos pueden asombrar. Pero hermano, ¿por qué llamamos el milagro más grande el perdón de nuestros pecados? Porque de ese milagro depende que esa persona pueda disfrutar de la vida eterna. Por ejemplo, Lázaro recibió un milagro maravilloso del Señor. ¿Se acuerdan de esa historia? En San Juan capítulo 11. ¿Cuál fue el milagro que recibió Lázaro? No, a él, a Lázaro, de la tumba. Cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Y luego Lázaro se levantó y andó. También. ¿Cuántos conocen a Lázaro? No tu amigo de la escuela. ¿Cuántos conocen a ese Lázaro de Betania? Al de Betania. No, pero ¿cuántos lo conocen? ¿Lo han saludado? ¿Por qué nosotros no conocimos a ese Lázaro? Porque se volvió a morir. ¿Fue un milagro? Sí. ¿Bendijo a Lázaro? ¿Y a sus hermanas? Sí. ¿Pero qué pasó con Lázaro? Se volvió a morir. Pero cuando una persona es perdonada de sus pecados, vuelve a vivir. Y vive para la eternidad. Hermanos, esa es la bendición más grande que podemos tener del Señor y es la bendición más grande que podemos ver nosotros, el perdón de nuestros pecados. Y debemos estar seguros, hermanos, por las Escrituras, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza para salvación en Cristo, nuestros pecados son perdonados, nuestro pecado es lavado y se refiere, hermanos, a todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Aunque es una verdad lo que voy a decir, también lo digo con mucho cuidado. Nuestros pecados pasados han sido perdonados, pero también incluyen nuestros pecados futuros. Esto no quiere decir que tenemos permiso para pecar, pero tenemos confianza en el Señor de que si cometemos algún error y nos arrepentimos porque el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, cualquiera que sea, incluso la mentirita más piadosa que digamos al rato, si acaso sucede, y el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice, eso que dijiste no es correcto,
y decimos, perdóname, Señor, tenemos el perdón del Señor de esa mentirita. Eso no quiere decir que tenemos permiso, pero no debemos vivir bajo condenación. Entonces, hermanos, esa es la bendición más grande que podemos tener de Dios. Independientemente de todo lo que encierra esta temporada, no nos perdamos de vista. La bendición más grande que tenemos es el perdón de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, las riquezas de Dios son a nuestro favor. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor. Hermanos, ese es el regalo más grande que podemos recibir. De las profecías gloriosas que debemos recordar en esta temporada, es lo que dijeron todos los profetas del Antiguo Testamento, hablando de Jesucristo, la anunciación del nacimiento de Jesucristo, que venía para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, no vivamos más en remordimiento y en condenación. Tenemos perdón en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Cometemos faltas? ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Tomamos malas decisiones? Sí. ¿Hacemos cosas incorrectas? Sí. ¿Decimos cosas que no son correctas? Sí. ¿Pensamos cosas equivocadas? Sí. ¿Dejamos de hacer lo correcto? ¿Se llaman pecados de omisión? Sí. Tenemos perdón en Jesucristo. No vivamos, hermanos, con una vida cargada de remordimientos. Por más grande que haya sido nuestra equivocación en algún momento de nuestra vida, ya sea pasada, inmediata, o estemos viviendo en un momento equivocado, tenemos este recurso maravilloso como un regalo, como una bendición del Señor: el perdón de nuestros pecados. Amén. Eso nos libra de condenación. Otro regalo maravilloso, otra bendición que tenemos en el Señor precisamente es esto: la libertad de la condenación y libertad para alabar y para servir a Dios. Este es otro regalo maravilloso que tenemos en Dios. Para muchas personas, y digo, para mí no fue difícil, hermanos, entrar al ambiente cristiano, porque yo realmente desde niño me acostumbré a ver el ambiente cristiano. Desde niño aprendí los himnos. Yo canto himnos porque los aprendí de niño. Aprendí el lenguaje cristiano. Aprendí a cantar. De ahí me nació el amor por la música. Desde niño dije, yo quiero tocar en la iglesia. Y no me cuesta trabajo. No me ha costado trabajo a mí entrar en un tiempo de alabanza. Tener libertad para alabar a Dios no me ha costado trabajo porque crecí en Él. Pero hay personas que vienen de otro extracto, de otro estilo de vida, que les cuesta trabajo alabar al Señor. La mayoría de los jóvenes ahorita, ¿cuál es la generación de los jóvenes ahorita? ¿Los millennials? ¿Los millennials o milenios? ¿Son los de cristal? ¿Los jovencitos que están ahorita, los adolescentes? Con razón, ustedes se me quiebran bien fácil.
son los de cristal. Les cuesta trabajo mucho trabajo entrar a un tiempo de alabanza. Puedo verlo así. Yo como pastor puedo decir como que les falta libertad para adorar al Señor, para alabar al Señor. Quisiera, hermanos amados, e insto a ustedes padres, que son los responsables directos, insto a ustedes que observen, papás, que sus hijos tengan a Cristo en su corazón. Es lo más importante en la vida. No hay nada más glorioso que eso. Porque yo creo que si hay algún deseo en un papá, es que su hijo tenga la vida eterna. Yo pienso que es un deseo de los padres, que su hijo esté seguro de la vida eterna. Pero si no tiene libertad para entrar en las cosas de Dios, ese es otro regalo maravilloso de Dios, hermanos. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús, fíjense, y este mensaje se lo dijo a los judíos que habían creído en Él. Es lo que dice el versículo 31 de Romanos 8. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36, hablando de Jesucristo, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis. Ahora, ¿libre para qué, hermanos? ¿Libre de qué y para qué? En primer lugar, libre del pecado y de la condenación. ¿Y libre para qué? Para alabar a Dios, para servir a Dios, para dedicarse a las cosas de Dios. Hermanos, hace falta libertad. Bueno, conocer a Cristo, hermanos, conocer a Cristo nos da libertad. Graben eso en su mente. Ese es un regalo maravilloso de Dios. No hay como tener esa libertad en Cristo. Aleluya. Me voy a atrever a hacer una confesión. No me corresponde, pero me voy a atrever a hacerla. ¿Saben ustedes que el pastor Giovanni es una persona antisocial? Él mismo lo sabe. Exacto. Corrijo. Era una persona antisocial. Giovanni en la iglesia, al terminar la reunión, ¡fum!, aquí lo llegó a hacer. Terminaba la reunión y corría. Y él decía, es que no me gusta estar con la gente, quiero estar solo. Y ahora ya hay que llamarlo porque si no, no se va. Digo esto para decir esto. ¿Hay cambios, hermanos? ¿Hay cambios en nuestra vida? La gente puede decir, ¿por qué antes eras así y ahora eres así? Porque Dios hace cambios en nuestra vida. Y es lo que nos da libertad como cristianos. Entonces, tengamos esto. Es un regalo maravilloso de Dios, hermanos. Tenemos libertad de la condenación y tenemos libertad para alabar a Dios y para servir a Dios. Ese es un regalo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Y esta libertad, hermanos, también, este es otro regalo maravilloso que no debemos desaprovechar y no debemos distraernos en esta temporada, hermanos. Este regalo de la libertad nos permite vivir en unión y comunión con Dios. Hermanos, una cosa es decir soy cristiano, otra cosa es decir voy a la iglesia, pero otra cosa más poderosa es decir vivo en comunión con Dios. Ese es otro rollo, hermanos. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios sea parte de nuestro diario vivir. No nada más del domingo en la mañana,
no nada más de un evento en el templo, e incluso no nada más de un evento devocional en familia, que espero estemos realizando un devocional en familia, que es tan importante, hermanos. Pero estamos en una temporada en la que, hermanos, es bien fácil distraernos. Ustedes han experimentado, si son personas que les llegan visita, la visita nos absorbe. Hay que atender a la visita, hay que estar con la visita. Y la pregunta es, ¿y con Dios cuándo? ¿Con Dios a qué horas? ¿A qué horas tengo mi comunión con Dios? Esa es una consecuencia, hermanos, que viene de la mano de la libertad. Y menciono esto porque nos dejamos absorber tanto por el Espíritu que opera en este mes, en esta temporada, que nos olvidamos de Dios. Dios y su palabra no forman parte de nuestra agenda muchas veces en el día. Entonces, la libertad que tenemos en Cristo nos sirve para mantenernos en unión y en comunión con nuestro Dios Todopoderoso, entendiendo, hermanos, que nosotros no creemos ni adoramos a una deidad lejana a nosotros, sino que somos conscientes que podemos tener una intimidad de unión y de comunión con un Padre amoroso y que está al pendiente de cada aspecto y detalle de nuestra vida. Él sí está al pendiente de cada aspecto y detalle de nuestra vida. El apóstol Pablo da esta revelación tan importante en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, hablando de Jesucristo, dice 1:13, en Él, es decir, Jesucristo, en Él también vosotros, miren, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y nosotros, habiendo creído en Él, ¿qué pasa, hermanos? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, este sello del Espíritu Santo de la promesa de Dios nos permite tener comunión con Él siempre, a la hora que sea. Nosotros no somos como una iglesia de negritos. ¿Saben que sí es verdad? Supe de una iglesia de negritos aquí en California. No sé si todavía tengan esa práctica, pero hace 10, 15 años tenían su culto principal el domingo a las 12 de la noche. Y le preguntaron al pastor que por qué tenía ese horario de culto de las 12 de la noche. Y dijo el pastor, es que a esa hora el Señor ya está desocupado. Porque todo el día está ocupado con todo el mundo que tiene su culto de domingo. Y a las 12 de la noche ya está nomás para nosotros solos. No, hermanos. Uno de los atributos maravillosos de Dios es que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él, es decir, todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes. Está a disposición para que nosotros mantengamos comunión con Él siempre. Siempre. Lo importante es que nosotros debemos entender que nosotros debemos permanecer en unión y comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nos ha marcado, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y su Espíritu nos anhela celosamente, hermanos. Quiere tiempo con nosotros. El punto de nosotros aquí es, dedico ese tiempo para mi Dios. Es un Dios, no es algo místico, hermanos, es un Dios todopoderoso que me ha dado como regalo máximo el perdón de los pecados.
Es bien fácil distraernos, hermanos, en esta época del año. Estemos atentos y no descuidemos nuestra comunión con Dios. Y el regalo más maravilloso, hermanos, que viene como consecuencia de todo esto, según leíamos en San Juan 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este regalo maravilloso, hermanos, es seguridad. Escúchenme, la seguridad de la vida eterna. Si hemos sido sellados en Dios, entonces estamos unidos a Él para siempre. El Señor, hermanos, con su poder maravilloso nos tiene firmemente agarrados y nada, hermanos, nada puede separarnos de Él. Seguridad de la vida eterna quiere decir, hermanos, que si a usted alguien le dice, hermana Génesis, si usted se muere hoy, ¿a dónde se va? ¿Qué me dice la hermana Génesis? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi Salvador. ¿Sabe qué quiere decir eso, Génesis? Seguridad. No, Génesis, te vas a ir al infierno. ¿Y qué me vas a decir? Eso, seguridad. Hay muchas personas que dicen, ¿a dónde te vas si te mueres? Dios sabe. Y hay quienes dicen, pues así como vivo, a lo mejor al infierno. Está en la iglesia. Gente que está en la iglesia. Y hay otros todavía tan incrédulos y tan groseros que dicen, si te mueres, ¿a dónde te vas? Me voy al cielo. Ay, sí, por muy santo que eres. ¿Y saben ustedes que al cielo no se van los santos? Pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero ¿cuál es el punto aquí? Si usted tiene a Cristo en su corazón, debe estar seguro como un regalo de Dios. Porque no lo merecemos, hermanos. Es un regalo de Dios. Y es lo más glorioso. ¿Cuál es ese regalo? La seguridad de la vida eterna. Aleluya. ¿Y saben qué dijo Jesús al respecto? Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Cómo nos habla? Si usted no está leyendo la Biblia, no oye la voz de su pastor. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ok? Y luego tenemos esta seguridad, dijo el Señor Jesús. Y yo las conozco y me siguen. Aleluya. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. ¿Hay intentos de arrebatarnos de la mano del Señor? ¿Hay intentos de alejarnos del camino de Dios? ¿Hay intentos de quitarnos de la comunión con Dios? ¿Hay intentos de que dejemos a un lado escuchar la voz del Padre? Sí. Sí, hermanos. La tienda le va a decir, compra, compra. Y usted va a ir a un centro comercial en la mañana y le dan ganas de ir en la tarde. Y a veces le dan ganas de ir en la noche. Y al otro día hay que ir al centro comercial. Y al otro día hay que ir al centro comercial. Y ven, y el padre diciendo, ¿y cuándo vas a platicar conmigo? ¿Cuándo vas a oír mi voz? En fin, hermanos, si usted quiere gastarse su dinero en el centro comercial, gásteselo. Yo no le estoy diciendo no vaya. Yo le estoy diciendo, tenemos regalos maravillosos de Dios para esta época. Maravillosos. El perdón de nuestros pecados, la libertad de la condenación
y usar esa libertad para alabar y para servir al Señor. Esa libertad nos ayuda para permanecer en comunión permanente con nuestro Padre Celestial y la seguridad de que tenemos vida eterna. Todo lo demás alrededor nuestro, hermanos, se pasa en 30 días. Empezando la primera semana de enero, viene lo que coloquialmente, no sé si sucede en todo el mundo, pero en México coloquialmente le llamamos la cuesta de enero, donde ciertos establecimientos se llenan de gente formada para ir a empeñar el regalo de Navidad. Todos quebrados y ahí quiere empeñar la moto que se regaló en Navidad. Ay, híjole, hermanos, estamos seguros en nuestro Padre Celestial. La resurrección de Jesucristo nos garantiza la vida eterna. La tumba de nuestro Señor está vacía, como evidencia de que podemos tener la seguridad de la vida eterna. Hay otros grupos religiosos que no pueden comprobar que la tumba de su líder o de su fundador está. Nosotros tenemos el testimonio arqueológico, pero más que el arqueológico, tenemos el testimonio del Espíritu y de la Escritura de que la tumba está vacía, que nos dice a nosotros que hemos creído en Él. Si tú quieres, si tú no quieres está bien, pero si tú quieres, puedes tener vida eterna. Gloria al Señor. Aferrémonos, hermanos. Aferrémonos a Dios y aferrémonos a las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. No nos dejemos distraer del ambiente que opera tan fuertemente en este. Hermanos, no ignoramos eso. No lo ignoramos. Disfrutemos en familia, disfrutemos como hermanos en Cristo. Pero como leemos en las Escrituras, la sabiduría que nos da la Biblia, la palabra de Dios para vivir aún esta época del año. Digamos como dijo alguien en una ocasión: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Vamos a orar, hermanos. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.